pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada. La esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza
pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por compañeros y compañeras, si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, lunes 15 de junio, nos acompañan aquí en el Presidium, desde el estado de Jalisco, nuestro compañero Antonio Sapien. Desde el Poder Judicial de la Federación, nuestra compañera Patricia Caballero Alonso. Nos acompaña desde el municipio de Guaymas, en el estado de Sonora, el compañero Gustavo Pérez Reyes. Nos acompaña nuestra dirigenta en el Estado de México y hoy diputada local, Celina Trujillo. Desde el municipio de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur, nos acompaña nuestra compañera Karina de la O. Nos acompaña desde país hermano, Perú, el doctor Ronald de Moncayo. De Voces del Pueblo, nuestra compañera Gela Huerta. De Jóvenes por la Esperanza, nuestra compañera Cristina Tovar.
Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Antes de iniciar con nuestra participación del día de hoy, hace 2 lunes a algún compañero o compañera se le cayó su tarjeta de bienestar. Si alguien la reconoce, puede pasar acá para que se la podamos entregar. Vamos a iniciar con nuestra ronda de participaciones. Le vamos a ceder el micrófono al maestro Moncayo, quien es consultor de estrategia y escenarios electorales para Perú en el extranjero, especializado en prognosis económica, cuenta con estudios en 2 licenciaturas y 2 maestrías. Nos ofrece hoy una breve ponencia que lleva por título El ocaso del imperio, el caso de la elección del Perú. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Ok, gracias. Muy buenas noches a todas y a todos, en especial al profesor René Bejarano y a todos los dirigentes de este movimiento que creo es urgente abrir muchísimo más la preparación de los cuadros a mayor cantidad de personas frente a una situación muy particular que tenemos, que es, por un lado, un mundo, unipolar, que no termina de morirse, y por el otro, la propuesta de un mundo multipolar que no termina de nacer. Casi se parece un poco a lo que aquí ha ocurrido y sigue ocurriendo con el tema este del neoliberalismo, que no puede ser visto como un asunto meramente local. Déjenme explicarles en qué consiste este ocaso. Si ponen por favor la primera gráfica, ustedes pueden observar en estas 2 gráficas, no sé si están las 2 o la primera. Ok, bueno, espero. Entonces, les comento que esta situación que vemos en esta primera gráfica, que es la economía de los Estados Unidos de 1950 al año 2025, se presenta una gráfica que es la deuda contra el Producto
y otro y otro. Son unos insaciables de la ingobernabilidad. Y así destruyeron completamente cualquier posibilidad de desarrollo, de estabilidad, crecimiento y desarrollo de la economía peruana. La destruyeron. Miren, ahí tengo un cuadro, que no sé si la pueden tener, por favor, donde está un monto de las deudas que tienen las grandes corporaciones con el recaudador de impuestos. Díganme qué economía soporta esto, ¿no? Por ejemplo, la minera Buenaventura, 2.063 billones de soles. Son cantidades estratosféricas que las mineras y las grandes corporaciones internacionales no pagan. No solamente no pagan, sino que como el oro y la plata son grandes productos de explotación del Perú, se lo roban, declaran menos de lo que se llevan al exterior y no dejan nada para la economía nacional. Creo que esto es un asunto que no necesito contarles demasiado porque aquí en México se conoce perfectamente y creo que con la cuarta transformación hemos venido a avanzar un poco, pero también creo que falta mucho en ese sentido. Entonces, este saqueo se tiene que permanecer precisamente por el mecanismo que les acabo de mencionar. En esa situación surge en el Perú una serie de protestas de la izquierda peruana y un gran error de la izquierda. Estas protestas nacen desunidas, nacen completamente desintegradas y se hace un grupo y de ese grupo se hacen dos grupos y de cada uno de esos grupos se hacen otros dos más. No sé si les parece conocido ese tema, pero este es uno de las grandes dificultades de poder acabar y terminar con los planteamientos de la derecha en todo el continente. Miren lo que pasó en Argentina, cómo pueden entender que llegue un tipo de estas características. Entonces, para poder mantenerse en el poder, ¿no? Lograron poner a la señora Fujimori allí adelante por más de 10 años, ¿sí? Permanentemente atrás, y ahora es de la cuarta vez que postula la presidencia. Pero como es una persona que no tiene, que ni siquiera en su familia tiene una comunidad mínima adecuada, porque bueno, hay muchas anécdotas de cómo traicionó a su padre, a su madre, a sus hijos, etc., a su hermano, ¿sí? Pues ¿por qué no podría traicionar al país? Se creó para poder mantener el poder, esto que les acabo de hacer un breve resumen, tanto en coherencia con el robo nacional como con el robo internacional y el ocaso del imperio, se tuvo que crear un sistema, se tuvo que crear un aparato muy avanzado de implementación de la ley. Y aquí entró el tema de la inteligencia artificial, y entró el tema de la comunicación social, y entró el tema de la modelística, y entraron los temas de la ingobernabilidad a través de instituciones totalmente corruptas. Todo esto conjunto, este conjunto de cosas, ¿verdad? Se hicieron segmento por segmento. Por ejemplo, la emisión de las boletas se les dio a una empresa privada. La empresa privada tenía conexiones con el presidente del Jurado Nacional de Direcciones, con el del INE. Entonces, yo soy el impresor. ¿Ustedes creen que si ustedes me dan una orden de 100, yo voy a imprimir 100 o puedo imprimir 1000 y tienen la misma validez? Al grado de que en el otro segmento de recoger las boletas, la señora Fujimori, ¿verdad? Por ahí ya salió la versión de que enviaba a sus personeros con unos maletincitos y en el tránsito cambiaba completamente la maleta del envío. Pero en el exterior fue peor. O sea, en el exterior, en el extranjero, cambiaron todo, incluyendo la caja. Todo, ¿no? Y lo que decidieron fue, por ejemplo, aquí en el consulado peruano, cuando fui yo y después vino a Chile, los personeros no había ni uno de la izquierda, ni uno del Juntos por Perú que no estuviera arrinconado. Llegó a las 5 de la tarde, montaron a todos, nos sacaron a todos, cerraron a todos, y esa
para que llegara al Jurado Nacional de Elecciones o al INOPE, pues había toda una trayectoria donde milimétrica. Aquí lo van a aplicar ese software. Y ese software está controlado desde la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado. Es decir, ¿para qué? Para cambiar completamente el proceso de votación en términos de número de votos para nuestro amigo y candidato de Juntos por el Cambio. Esto es una lección enorme para nosotros, porque ha quedado demostrado que hay un seguimiento permanente, milimétrico de los procesos, no solamente electorales, sino también políticos. México en este momento está siendo monitoreado para tratar de crear una ingobernabilidad en el país. Frente a todo ello, amigos, y si en algún momento hay otra manera de explicar muchísimo más, ¿verdad? Pero lo que quiero mencionar finalmente es que no hay forma de salir de esta situación si no se hace una alianza continental de organizaciones, se procura la unidad, se cambia este sistema financiero, se pone un mundo multipolar con los BRICS y el nuevo banco que se puede realizar en base a una nueva moneda, se crea una serie de combinaciones de comercio exterior sin los dólares como América Latina. Tenemos que enfrentar grandes retos. Esto es lo que el mensaje final que les quisiera transmitir, que se discute ya en todas partes de América Latina. La urgencia de un nuevo modelo de integración económica latinoamericana. Y eso es para nosotros una esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Ronald de Moncayo. Desde aquí le mandamos una gran felicitación y un gran aplauso a nuestra compañera senadora por el estado de Sonora, Lorena Valles, por su segundo informe de labores. Enhorabuena a nuestra gran compañera y dirigente en el estado. Nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Antonio Sapien. Buenas noches a todos, agradeciendo el espacio, profe. Muchas gracias por el diálogo. La realidad es que yo hago una breve intervención solamente. En Jalisco tenemos un estado complicado, es un estado gobernado por el fatalismo del alfarismo, que ha sumido al estado en violencia, desaparecidos y demás cosas que podría durar 2 horas hablando aquí del estado. El día de hoy buscamos los jaliscienses reconectar con la mística del movimiento, regresar a las calles y reforzar y defender el segundo piso de la transformación en base al diálogo y a las costumbres que nos trajeron de la lucha de muchos años a todos nosotros. Nos congratula saber que vamos a recibir al profesor por allá el mes que entra y ojalá pudiera también acompañarnos la vicecoordinadora, pero de Movimiento Ciudadano puedo decir algo. En Tlajomulco fue la cuna y Tlajomulco va a ser la tumba de Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Antonio Sapien. Ahora, para temas jurídicos, le cedemos el micrófono a nuestra compañera abogada Patricia Caballero Alonso.
Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Un saludo a todos los que nos ven a través de redes sociales en el interior de la República. Agradeciendo nuevamente este espacio jurídico al profesor René Bejarano. El día de hoy quiero platicar con ustedes uno de los principios más fundamentales que tiene el derecho. Este principio es el interés superior de la niñez. Sé que es un tema cotidiano porque todos tenemos un niño cerca de nosotros, ya sea nuestro hijo, primo, sobrinito, y considero que es importante que conozcamos este principio. ¿Por qué es importante este interés superior de la niñez, como ahora se llama? Bueno, pues durante mucho tiempo las decisiones que afectaban a niñas, niños y adolescentes eran tomadas exclusivamente por adultos, instituciones o autoridades, sin considerar necesariamente qué era lo que era mejor para ellos. En ese entonces veían a los niños como objetos de protección de derechos. Recientemente este interés superior de la niñez cambia y ahora en lugar de verlos como objetos de protección, los ve como sujetos plenos de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una decisión afecte a un niño, niña o adolescente, sus derechos, su bienestar, su desarrollo integral y sobre todo su dignidad deben ser una consideración primordial en toda decisión. De esta manera pasan los niños de ser un objeto de protección a ser sujetos de derechos. Es importante aquí señalar de qué edades a qué edades consideramos un niño para temas de legalidad. Se consideran de los 0 a los 12 años niños. A partir de los 12 años en adelante hasta antes de cumplir 18 años se consideran adolescentes. Es importante hacer esta distinción porque en temas de, pues bueno, menores infractores o cosas así, se juzga de manera distinta las penas que se le imponen tanto a los niños y niñas como a los adolescentes. Ahora, en tema internacional tenemos el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué es lo más importante de este artículo 3? Pues que establece una obligación para los estados, entendamos como estados los países, para analizar el impacto de las decisiones en la niñez antes de tomarlas. También tenemos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas las decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, garantizando en todo momento y de manera plena sus derechos. Asimismo, el Estado mexicano avanza e integra una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo más importante de esta ley? Que establece obligaciones específicas para todas las autoridades del país, reconociendo derechos fundamentales de los niños. En este tema quisiera resaltar como un derecho fundamental de los niños el derecho que tienen a ser escuchados. ¿De qué manera nos beneficia esta ley? Pues transforma los derechos de la niñez en políticas públicas obligatorias. Ahora, tenemos un último desafío. ¿Cómo vamos a garantizar que los jueces aplicarán correctamente estos principios cuando conozcan de este tipo de asuntos relacionados con la niñez? Porque este tipo de asuntos no están presentes solamente en materia civil, también están en materia laboral cuando tenemos a niños trabajando a menores de edad, también están presentes en menores infractores en materia penal cuando cometen pues delitos. Entonces, este protocolo, la Corte implementa algo que se conoce como protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a estos niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué establece este protocolo? Bueno, pues principalmente orienta a los juzgadores para que escuchen a los niños y niñas con su edad y madurez y adapta todos los procedimientos legales de acuerdo a las necesidades de estos niños. El principal objetivo es aquí humanizar la justicia. Tenemos aquí también, al final, tenemos muchos mecanismos de protección para los niños donde tiene que verse de manera más importante y primordial estos derechos. Pero no solo es una obligación del Estado,
esta obligación también es para la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos que no solo tener los derechos en la ley, sino asegurarnos de que estos derechos sean conocidos por toda la sociedad. De esta manera, el interés superior de la niñez no debe quedarse en los tribunales ni en los textos legales. Debe convertirse en una política social permanente que permita a toda la población comprender que proteger los derechos de la niñez no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino un compromiso compartido para toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Patricia Caballero. Ahora nos vamos hasta Guaymas, Sonora, y le cedemos el micrófono al compañero Gustavo Pérez Reyes. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, profesor, por la apertura para dirigirme a la asamblea. Y creo que si se hubieran planeado los temas, hubiera estado complicado. Justamente nosotros vengo representando a un grupo de vecinos de Guaymas, que tenemos de forma ya estructurada 4 años trabajando con niños, buscando precisamente darles esa otra alternativa que como gobierno a veces falla en llegar, darles esas oportunidades de que tengan un camino y un desarrollo más armónico, aparte de la educación, que encuentren espacios donde puedan desarrollarse de manera libre, practicar deporte y practicar otro tipo de actividades. En estos 4 años, la asociación GN Fraccionamientos Unidos, que empezó con una taza de café en una tarde en un patio de una casa, en este momento estamos ya conformados como asociación sólida, legalmente constituida, y tenemos alrededor de entre 20 y 30 fraccionamientos líderes de colonias que están comprometidos con su sector, buscando la manera de crear esos espacios y buscando otras alternativas. Desarrollamos torneos de fútbol, campamentos de verano y una actividad que buscamos que al final del año logre atraer no únicamente a los niños, sino a sus papás también, a través de una actividad relacionada con la Navidad, un desfile navideño, el encendido de un árbol, buscar opciones para que tengan un regalo, un presente. Y estoy hablando de sectores bastante vulnerables de la ciudad que tradicionalmente han quedado relegados. Entonces, la tarea es grande, el reto es mayor, pero creo que con la gente adecuada, con el respaldo adecuado, no solamente el gobierno, sino como vecinos, y en su momento buscar otras alternativas, podemos lograr todavía fortalecer más este grupo, consolidarlo y lograr que salga de ese sector que le denominamos Guaymas Norte en la localidad y acceder a sectores de la zona sur, la zona centro, que ya han preguntado cómo lo están haciendo y cómo podemos participar. Y creo que estamos logrando un beneficio bastante fuerte, porque ya no es nada más la tarea de nosotros presentarnos e invitarlos, ya es una llamada de cuándo hacemos la siguiente actividad. Y esa parte es bastante enriquecedora y crea una obligación para nosotros, porque realmente necesitamos innovar. Cada evento necesitamos hacerlo mayor, hacerlo con más solidez y darles esa alternativa que estamos comentando. Y seguramente buscar que los niños salgan de ese destino, pues hasta cierto punto caótico que pueden tener, a través de nuevas opciones que el gobierno pueda retomar en su momento y consolidar y darle la fortaleza a estos grupos. Muchas gracias, es lo que quería compartirles. Muchas gracias, compañero Gustavo Pérez Reyes. Nos vamos hasta Los Cabos, en Baja California Sur, y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Karina de la O. Bueno, pues es la primera vez para mí estar en una asamblea como estas, estando a un lado de un gran ser humano, el profe René Bejarano, que acaba de asistir a un evento con nosotros en CAU San Lucas específicamente, y nos dejó muy motivados a no dejar las calles, a tomar casa por casa, a no dejar el territorio y seguir en pie de lucha. Y el día de hoy vengo con otras 3 compañeras que estamos
emocionadas de poder alzar la voz y de que haya podido estar un hombre que ha sido un hombre de a pie, que ha sido un hombre que ha tomado las calles, que nos ha enseñado año por año no claudicar. Entonces, muchas gracias, profesor, por su visita. Esperemos que esta vez que fue sea la primera de muchas y que aquí vamos a estar por lo menos un lunes de cada mes acompañándolo. Muchas gracias. En Los Cabos tienen su casa. Gracias. Muchas gracias, compañera Karina de la O. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Gela Huerta, de Voces del Pueblo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues hoy traemos una propuesta que creemos que puede servir para ir incrementando los procesos de democracia interna en la selección de candidatos en Morena. Es una propuesta de filtros éticos que pueden ayudar a que la encuesta no sea el único procedimiento, sino que ella pueda acompañarse de otras cosas. A nombre del Movimiento Nacional de las Voces del Pueblo, venimos a presentar esta iniciativa entonces que creemos que es necesaria, que es urgente para el futuro del partido y que de muchas maneras nosotros hemos sostenido que el éxito de este segundo piso de la Cuarta Transformación va a radicar en seguir al pie de la letra los principios del movimiento. Sabemos que el crecimiento del movimiento exige evolucionar, pero creemos que hay una ruta técnica y política que puede fortalecer justamente nuestra democracia interna y asegurarnos que los valores fundacionales deben estar encima de otras cosas. Primero, resolver el problema de que la honestidad, los principios de Morena sigan siendo lo importante en nuestros procesos internos, porque de otro modo puede mirarse una profunda asimetría. Tenemos aspirantes, muchos de ellos provenientes de las viejas culturas partidistas, que entran a la contienda pues ya con estructuras hechas, pagadas, recursos, proyección que han tenido en cargos públicos que habían ocupado, ellos en un extremo, y en el otro extremo pues están los militantes de base, las compañeras y los compañeros comprometidos que caminan en el territorio, sí, sosteniendo los valores de no mentir, de no robar, de no traicionar, pero que carecen de los recursos económicos a veces, ¿no?, o de lo necesario para poder tapizar los municipios o los espacios con espectaculares, con publicidad, etcétera. Y si dejamos que la encuesta sea el único filtro, pues el resultado puede ser que gane el dinero y la notoriedad y no el mérito, ni el proyecto, ni los principios. Por eso creemos que puede haber un vicio, digamos, ¿no?, en ese proceso. Afortunadamente ya Citlali hace no mucho y la cúpula de Morena dijeron que se harían revisiones financieras de la unidad de inteligencia financiera a los candidatos, ¿no? Y esto es un avance muy importante, sin ninguna duda, pero nosotros creemos que no es suficiente, porque si la encuesta hubiera seguido operando por sí sola, sin ni siquiera ese filtro, ¿no?, pues el proceso interno hubiera corrido aún más riesgo. Creemos, sin embargo, decía, que ese filtro todavía no es necesario, indispensable ciertamente, pero tal vez no suficiente, porque si, como decía, un mal candidato puede tapizar con un presupuesto millonario un distrito y movilizar estructuras corporativas y capturar la opinión de los votantes desinformados mediante estos procesos clientelares, por ejemplo, Coahuila, también tenemos nosotros que pensar que eso no podría ni debería extenderse a ningún otro lado, porque esos estados que están controlados, como el caso mencionado, se enfrentan
a esto, ¿no? A unos procedimientos electorales muy tramposos. No es el caso necesariamente de Morena en lo interno, son dos cosas, pero es un riesgo que Morena no democratizara aún más la manera en cómo selecciona a los candidatos. Nosotros proponemos un sistema híbrido o combinado de selección. Y decimos que ante este diagnóstico y posible o potencial peligro, lo que las voces del pueblo proponemos es que no que se elimine la encuesta, por supuesto que no ahora, sino que se propone que se rodee la encuesta de condiciones institucionales que impidan, ¿no?, que la encuesta pueda ser secuestrada por quienes tienen dinero o espacios ya ganados, y que si vamos evolucionando este sistema combinado, pues la cosa puede mejorar. Por lo pronto planteamos la creación y la existencia de las listas de precandidatos del pueblo, ¿no? Listas que puedan estar compuestas y verificadas por gente, primero que ha tenido alguna militancia. Sabemos que hay un conjunto de externos que pueden ser candidatos en Morena, antes era el 30%, después pasó al 50%, pero pensamos que debe haber mucha gente que lleve por lo menos 5 años de militancia en Morena, ¿no?, con una trayectoria que de alguna manera comprueba su compromiso con la transformación. Así que avanzar, si alguien avanza al proceso de la encuesta, pues primero que pase por estos varios filtros que ahora les voy a comentar. El filtro, el primer filtro, bueno, solo antes de exponer el tema del primer filtro, quiero decir que es un buen candado de la trayectoria y de la lealtad, ¿no? No podemos seguir permitiendo, decía, que personas que apenas hace unos meses nos combatían desde el viejo régimen, hoy lleguen a desplazar a nuestros fundadores solamente porque tienen recursos, estructura o experiencia. Entonces, este primer filtro que les planteo es que se exija de alguna manera o se tome en cuenta, muy en cuenta, la militancia, el trabajo social comprobado de los compañeros que preferentemente pudieran ser gente de base, militantes, o por lo menos que se conozcan los antecedentes de las personas que están arribando, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hicieron antes? ¿Qué realmente posibilidades de lealtad y de buena gobernanza pueden ofrecer? De alguna manera hay que ponerle un freno al oportunismo político, y si alguien militó en el PRI o en el PAN, pues eso por sí solo no tendría por qué ser malo, pero si lo hizo en los últimos años, pues primero que si quiere competir internamente, al menos haya realizado una renuncia pública, formal, evidente, abierta, ¿no?, fundamentada, que critique a esos partidos. Y ese filtro, pues de alguna manera nos devuelve también a nosotros la dignidad, porque puede premiar la congruencia de ese que saliéndose del PRI o del PAN o de un partido así, pues pueda de alguna manera estar aquí porque está convencido de que el cambio es pertinente. Voy mencionando rápidamente el segundo filtro para cerrar. Esta evaluación axiológica científica, hay procesos probados por ISO 37001, que es un proceso que avala las pruebas, una especie de pruebas psicométricas, a través de la cual podemos saber quién es realmente, una prueba muy sencilla de 20 minutos, digital, baratísima, que se pueden hacer los candidatos que van a estar en la encuesta y que de alguna manera quede probada, ¿no? Pues que es gente que tiene valores, que está en una lógica de lealtad con el movimiento, etcétera. Y el tercer filtro, y con esto terminó, compañeros, que nosotros estamos proponiendo en este documento, pues es que haya una entrevista, una encuesta pública a los candidatos, que se le planteen situaciones
por ejemplo, conectadas con la gobernanza, y que la gente pueda responder y que sea esto transmitido públicamente y que todos conozcamos, ¿no?, cómo una persona reacciona, quién es y de qué se trata cuando se enfrenta a algún tipo de situación, por ejemplo, de gobierno. Entonces, cierro y concluyo esta reflexión, compañeros, diciendo que Morena nació de la esperanza y de las luchas más dignas del pueblo de México, y nosotros no queremos permitir que solo el pragmatismo, el dinero o las lógicas clientelares terminen por secuestrar el destino de nuestro movimiento. Yo creo que no podemos convertirnos en aquello que tanto combatimos. Se nota que hoy con la dirigencia nueva y Ariadna Montiel hay un propósito de enmendar cualquier cosa que desvíe el camino, ¿no?, que puedan y quieren seguramente garantizar que los valores, que la lealtad, que el trabajo de base pues siga mandando en nuestro movimiento. Tenemos la voluntad política de que efectivamente las bases y la militancia sean tomadas en cuenta en estos procesos electorales, así lo esperamos, creemos que así va a ser, y nos tomamos la libertad de hacer una propuesta clara, contundente, detallada, técnica incluso, para que pueda llegar a la dirigencia. Ya lo hemos dado algunas veces, pero yo le voy a dejar aquí al profesor Bejarano otra vez estos documentos para que los conozca y para que ojalá nos pueda ayudar a hacerlo llegar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Gela Huerta. Y si alguien quiere la presentación, se la podemos hacer llegar, ya sea yo o la compañera Gela. Entonces, ahí está disponible. Ahora le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Cristina Tobar, de Jóvenes por la Esperanza. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan y a quienes nos miran por redes sociales. Primero que nada quiero agradecer la oportunidad al profesor René por poder estar aquí, y me gustaría compartirles una pequeña reflexión. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un grupo de jóvenes reunidos, platicando entre ellos, sin que alguno de ellos interrumpiera la conversación para revisar alguna notificación? Probablemente fue hace mucho tiempo. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes una generación había tenido tanto acceso a la información y a la tecnología como la nuestra. Hoy podemos aprender un idioma, tomar un curso o comunicarnos a cualquier parte del mundo con solo la palma de nuestra mano. Y eso es algo positivo. La tecnología no es el enemigo. El verdadero problema aparece cuando dejamos que una pantalla ocupe el lugar de las conversaciones, de los libros, de la convivencia y muchas veces hasta de nuestros propios sueños. Cada vez es más común ver a niñas que pasan horas viendo videos cortos, mientras cada vez les cuesta más entender o prestar atención a la lectura de un libro, disfrutar una tarde jugando al aire libre o convivir con sus familias. Vemos a adolescentes que conocen las tendencias del momento, pero pocas veces tienen la oportunidad de descubrir el placer al leer una novela, visitar una biblioteca o participar en una actividad que despierte una pasión para toda la vida. Y entonces vale la pena preguntarse, ¿qué estamos haciendo con el tiempo de nuestras nuevas generaciones? Porque no se trata de quitarles el celular a los jóvenes, sino de devolverles el tiempo para construir su futuro, devolverles el tiempo para leer, para aprender, para convivir, para descubrir quiénes son y todo lo que son capaces de lograr. Un joven que lee no solo adquiere conocimientos, aprende a hacerse preguntas, aprende a analizar, a contrastar ideas y a formar un criterio propio. Y un país donde los jóvenes se hacen preguntas es un país donde la democracia se fortalece, porque las sociedades avanzan cuando los ciudadanos piensan, participan y deciden con libertad. Por eso, fomentar la lectura no es solamente un hábito, es apostar por una ciudadanía más crítica, más consciente y más preparada para enfrentar los retos del presente. Pero tampoco podemos cargar la responsabilidad sobre los jóvenes. Necesitamos, como sociedad,
y tenemos la responsabilidad de crear condiciones que les den alternativas. Necesitamos espacios seguros donde puedan reunirse. Necesitamos actividades culturales y recreativas que despierten su interés. Necesitamos bibliotecas vivas, talleres, proyectos comunitarios y oportunidades que les permitan descubrir talentos que quizás hoy permanecen ocultos tras una pantalla. Porque es muy fácil decirle a un adolescente que deje el teléfono. Lo difícil es ofrecerle algo que realmente le emocione más. Y ahí está el verdadero desafío. Quienes formamos parte del Movimiento Nacional por la Esperanza, tenemos una enorme responsabilidad con las nuevas generaciones. No basta con hablar del futuro de México, tenemos que construirlo hoy. La esperanza no se construye únicamente con palabras o con buenas intenciones. La esperanza se construye cuando una niña descubre el gusto por la lectura, cuando un joven encuentra un espacio para desarrollar su talento y cuando una comunidad decide invertir su tiempo para formar mejores ciudadanos. No se trata de pedirles a nuestros jóvenes que apaguen una pantalla, se trata de abrirles una ventana más grande, la del conocimiento, la de la cultura, la de la participación y las oportunidades. Muchas veces escuchamos que los jóvenes son el futuro del país. Yo creo que esa frase se queda corta. Los jóvenes también son el presente, son quienes hoy estudian, trabajan, emprenden, crean y participan en la transformación de sus comunidades. Por eso debemos cuidar su tiempo, porque el tiempo es el único recurso que nunca regresa. Cada hora dedicada a la lectura puede convertirse en una idea que cambia una vida. Cada conversación puede fortalecer una familia. Cada oportunidad que brindemos a un joven puede traducirse mañana en un profesionista comprometido, en un artista, en un científico, en un maestro o en un ciudadano dispuesto a servir a los demás. Desde Jóvenes por la Esperanza, tenemos la oportunidad de impulsar esta visión, de demostrar que la política también puede ser una herramienta para acercar a las personas al conocimiento, para generar comunidad y para abrir caminos. Estoy convencida de que el mejor legado que podemos dejarle a México no es una aplicación más, ni un teléfono más moderno. El mejor legado que podemos dejarle es una generación que piense, que lea, que participe y que crea en sí misma. Porque al final no se trata de quitarles el celular a los jóvenes, se trata de devolverles el tiempo para construir su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Cristina Tovar. Ahora, para temas internacionales, vamos a dejar el video de nuestra compañera Jenny Moreno. ¿Qué tal, compañeros, compañeras, profesor, toda la gente que nos sigue por redes sociales, los que están en ese salón tan precioso que tanto extraño, que cada lunes nos reunimos para poder platicar de lo más relevante que ha pasado en la semana? Es un gusto poder saludarlos hoy, lunes 16 de junio del 2026, una vez más a la distancia, pero ya muy pronto de manera presencial para poder estar con ustedes otra vez más, de manera física y donde todo se siente más bonito y más cercano. El día de hoy, compañeros, vamos a enfocarnos en el tema de México ante la revisión del TEMEC. Comparto con ustedes que México está en una semana clave para la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues este lunes la delegación mexicana liderada por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, está en Washington. El día de hoy ha llegado para dar así inicio a la segunda ronda del proceso, previo al inicio formal de revisión establecido para el próximo 1 de julio. La revisión del TEMEC en 2026 representa uno de los momentos más importantes para México desde la entrada en vigor del Telecán en 1994. Aunque el mecanismo fue diseñado originalmente como una evaluación periódica para garantizar la continuidad del acuerdo, el contexto internacional ha transformado completamente su significado. Hoy, la discusión ya no gira únicamente en torno al comercio, sino alrededor de la seguridad económica, la competitividad industrial y la reorganización del poder global. La creciente rivalidad entre Estados Unidos y China es punto clave, pues ha convertido a América del Norte en una región estratégica para la producción manufacturera y tecnológica. En este escenario, México ocupa una posición clave debido a su integración económica con Estados Unidos y Canadá. Por ello, la revisión del TEMEC debe entenderse como una discusión sobre el futuro de la región
y sobre el papel que desempeñará México en la nueva configuración económica internacional. Washington considera que el liderazgo tecnológico, industrial y económico del siglo XXI dependerá nada más y nada menos que del control de sectores estratégicos como son los semiconductores, la inteligencia artificial, la electromovilidad y las cadenas globales de valor. Desde una perspectiva como esta, el tratado funciona como un instrumento para fortalecer la integración económica de América del Norte y reducir así las dependencias respecto a China. La preocupación estadounidense entonces es clara, no solamente es comercial, también es geopolítica. Ahora bien, el objetivo podemos darnos cuenta que consiste en garantizar que componentes, inversiones y tecnologías consideradas estratégicas permanecerán dentro de un espacio económico regional alineado con los intereses de seguridad nacional. Por ello, la revisión del TEMEC debe interpretarse como parte de una competencia entre grandes potencias, donde México, nuestro país, se encuentra en una posición particularmente sensible debido a sus vínculos simultáneos con el mercado estadounidense y con las inversiones provenientes de Asia. Así que bueno, compañeros y compañeras, México se ha convertido así en un actor fundamental para la economía norteamericana, porque su proximidad geográfica con Estados Unidos, su capacidad manufacturera y su integración productiva lo posicionan como una pieza esencial en las cadenas regionales de suministro. El fenómeno del nearshoring ha fortalecido aún más esta posición. Esto se debe a que tras las disrupciones provocadas por la pandemia y las tensiones entre Washington y Pekín, pues numerosas empresas han buscado trasladar parte de su producción desde Asia hacia ubicaciones más cercanas al mercado estadounidense. Y ahí es donde México juega un papel muy importante. Sin embargo, esta ventaja estratégica también genera nuevas presiones, dado que Estados Unidos busca asegurarse que la relocalización productiva fortalezca realmente a América del Norte y no se convierta en una vía indirecta para la expansión industrial china. De esta forma, México se encuentra simultáneamente ante una oportunidad histórica de desarrollo y frente a crecientes exigencias de alineamiento geoeconómico. Por otro lado, el sector automotriz constituye el principal campo de batalla de la revisión del TEMEC. Aunque el debate parece centrarse en cuestiones técnicas relacionadas con las reglas de origen, en realidad se refleja una disputa geopolítica mucho más amplia. Y ahora les explico por qué. Los vehículos modernos incorporan componentes provenientes de múltiples regiones del mundo. Estados Unidos busca limitar la presencia de insumos chinos dentro de los productos que reciben beneficios arancelarios del tratado. Por ello, impulsa requisitos más estrictos sobre contenido regional, acero, aluminio, baterías y tecnologías asociadas a la electromovilidad. Es así que para México el desafío consiste en conservar su competitividad manufacturera mientras se adapta a nuevas exigencias productivas. Lo que está en juego entonces no es únicamente el comercio automotriz, compañeros y compañeras, sino la capacidad de Norteamérica para consolidar una base industrial capaz de competir con China en sectores estratégicos de alta tecnología. Ahora bien, la energía representa otro tema y probablemente sea el tema más sensible de la revisión del TEMEC. Estados Unidos y Canadá han cuestionado en diversas ocasiones las políticas mexicanas orientadas a fortalecer a Pemex y a la CFE, argumentando que podrían afectar la competencia y las inversiones privadas extranjeras. Pero a ver, desde la perspectiva mexicana, la energía constituye un asunto de soberanía nacional y seguridad estratégica. Es decir, el Estado sostiene que conserva el derecho de organizar este sector conforme a sus prioridades de desarrollo. Es un tema que solo nos atañe a nosotros y eso lo deben de entender y de respetar. Así que en el fondo la controversia refleja un dilema clásico de las relaciones internacionales y es el siguiente: ¿cómo equilibrar la integración económica con la autonomía política? Mientras los socios norteamericanos privilegian la estabilidad regulatoria y la apertura de mercados, México busca preservar su soberanía sobre recursos considerados fundamentales para su desarrollo nacional. Si México logra consolidarse como un socio confiable para la estrategia de relocalización industrial de América del Norte,
podría captar mayores flujos de inversión, fortalecer sectores tecnológicos emergentes y ampliar así su participación en cadenas de valor de alto contenido tecnológico. Así que el reto consiste en aprovechar las oportunidades del nearshoring sin perder capacidad de decisión estratégica, ni convertirse únicamente en una plataforma manufacturera subordinada a intereses externos. ¿Saben? Como ya muchas veces ha pasado, ahora hay que cambiar, hay que buscar más y hay que lograr más. Así que la revisión del TEMEC, compañeros y compañeras, y con esto concluyo mi participación del día de hoy, no definirá únicamente las reglas del comercio norteamericano, definirá el lugar que ocupará México en la nueva arquitectura económica y geopolítica del siglo XXI. Porque en realidad, la discusión ya no trata sobre comercio, insisto, trata sobre quién controlará las cadenas de valor, la innovación tecnológica y el poder económico de América del Norte en las próximas décadas. El futuro está enfrente y lo estamos escribiendo. Les mando un abrazo enorme, extiendo este abrazo a toda la mesa del Presidium, al profesor, a los que nos ven en redes sociales y nos vemos muy, muy pronto de manera presencial, compañeros. Que tengan muy bonita noche. Hasta pronto. Se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida al compañero magistrado Ricardo Garduño Pastel. Bienvenido. Y también un comercial, antes de ceder la palabra a nuestra compañera Celina, el compañero Eduardo Calderón, que está aquí presente, el cual ya presentó aquí su libro que lleva por título La política de los perros, llevará a cabo una presentación en el Archivo General de la Nación este jueves 18 de junio a las 16 horas, por si gustan acompañarlo, ahí serán bienvenidos y por si también gustan, trae algunos ejemplares para que se lo puedan adquirir. Ahora sí, nos vamos hasta el Estado de México y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todas y con todos esta asamblea semanal de nuestro movimiento, escuchar a nuestras compañeras, compañeros, la información que nos da, pues nutre mucho el conocimiento en temas nacionales e internacionales. Y bueno, pues hoy voy a ser muy breve. Realmente es que hay mucho que decir. El Estado de México está caminando por buen camino, está trabajando la gobernadora con este humanismo que la caracteriza y que siempre en todas las acciones pone al centro a la ciudadanía. No hay semana que no anuncie una obra de impacto, un programa o un hecho de impacto en nuestro Estado de México que beneficie a la ciudadanía y eso pues nos llena de orgullo. Por otro lado, también a pesar de que estamos en receso legislativo en la Cámara Local, seguimos trabajando prácticamente todas las semanas, los días miércoles o jueves atendemos el tema de las comisiones. Soy parte de una comisión muy importante en el Congreso de Procuración y Administración de Justicia y pues esa comisión es muy activa y justo la semana pasada aprobamos una modificación a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, agregando un párrafo que señala pues también al Código Penal del Estado de México, que señala que cualquier funcionario público que evada, que borre, que desaparezca alguna prueba en términos de un feminicidio, pueda tener al menos 10 años de prisión por omisión de cualquier prueba en característica de feminicidio y que obviamente todas las muertes de mujeres no se dejen de seguir como feminicidio porque muchos y muchas personas que cometen estos delitos casi siempre
pues manifiestan o que fue un suicidio o que fue un accidente. Entonces, si todos los temas de esta característica en el Estado de México se les da un estudio de feminicidio, pues se ocupa la perspectiva de género y ahí pues tenemos que tener la certeza de que fue un accidente, un suicidio o en su caso, como debe de ser, un feminicidio. Entonces seguimos activos en este tema legislativo. El jueves también tenemos comisión, así que pues compañeras, compañeros, dedicamos prácticamente toda nuestra semana tanto a mi distrito con actividades continuas, también el tema legislativo, y los fines de semana hemos decidido que todos los fines de semana estaremos en el resto de los municipios del Estado de México. Y la semana pasada, el fin de semana, atendimos el tema de una reunión muy importante, relevante como parte de estas actividades permanentes de organización y fortalecimiento político. Estuvimos en el distrito 23 con la compañera María de Jesús, quien le damos un fuerte aplauso. Ella es de Ocoyoacac, pero tiene un liderazgo muy importante en toda esa región y ha fortalecido con la presencia de muchos compañeros, tanto de Tianguistenco como de Ocoyoacac, de Lerma y de otros municipios que estuvieron en esa reunión. Y todos, bueno, compañeras, compañeros, pues no hacemos nada más reunión para escucharnos, hacer catarsis o cualquier otro tema, sino que estamos en la organización. Hoy nos ocupa el tema convocado por nuestra presidenta de la República a la defensa de la soberanía, y yo les comparto algo muy sencillo a nuestras compañeras y nuestros compañeros. Si es verdad que de repente estar en las comunidades requiere, pues muchas veces los compañeros, los vecinos piden apoyo porque lo requieren, deciden y comentan, pues necesitamos agua, necesitamos servicios que pues nosotros como dirigentes no los podemos atender, o una servidora como diputada, pero yo les aconsejo a mis compañeros que tenemos mucha materia para platicar, llámese por sección electoral, por colonia, por comunidad, por sector. Tenemos mucho que platicar con la ciudadanía porque tanto el gobierno del Estado de México como el gobierno de México hacen mucha obra y muchas acciones gubernamentales que benefician a la ciudadanía, pero que es nuestro deber como movimiento compartir esa información, hacer conciencia, porque la soberanía no se va a defender solo por decir defiendo la soberanía, se defiende desde el momento en que confiamos en nuestros gobiernos, pero además coincidimos en que las acciones que se están haciendo son las correctas. Entonces, esa es una de las tareas a las que son convocados y convocadas. Por supuesto que cada sector, cada comunidad tiene sus necesidades legales, y por eso yo hoy agradezco de manera pública a nuestros compañeros magistrados del Estado de México que nos han acompañado a estas reuniones, que escuchan las problemáticas y que hoy podemos decir, podemos acompañar desde el tema legal, no solo ellos como funcionarios y que deciden también dedicar sus fines de semana a la ciudadanía, sino que también un grupo importante de abogados de nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza están acudiendo a nuestras asambleas y eso nos fortalece muchísimo. Así que yo les agradezco mucho, compañeras, compañeros, siempre nos traemos muchas tareas de gestión y lo seguiremos haciendo porque es nuestra tarea fortalecer en territorio a nuestros liderazgos del Movimiento Nacional por la Esperanza y lo seguiremos haciendo. El día 27 estaremos en Ixtlahuaca en una reunión importante de sectores y también iremos a otros municipios. Tendremos que estar en Ecatepec, Acolman, Tecámac y en otros municipios que nos han pedido que acudamos, a colonias que se están formando nuevas en Chalco. En fin, cada una de las visitas semanales nos convoca a hacer un esfuerzo, a redoblar esfuerzos para lograr nuestro objetivo como movimiento, el buen vivir. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera
Celina Trujillo. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muy buenas noches. Agradezco en especial a las compañeras y compañeros que están en la mesa del Presidium, a Cristina, que nos ilustró con su intervención acerca de los jóvenes, a Gela con sus opiniones siempre muy importantes, al doctor Ronald, muchas gracias por su participación, a Karina de la O de Los Cabos, a Celina, al compañero de Guaymas, a Patti, al compañero Tony. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Agradezco la presencia de una nutrida delegación proveniente del estado de Sonora, Sonora querida. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por venir desde allá a esta reunión. También están compañeros de Tlaxcala, de Puebla, del Estado de México, de Morelos, desde luego de la Ciudad de México y de otras entidades. Estamos en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 15 de junio del año 2026. Hay muchos temas que comentar, los más importantes son los siguientes. En materia económica, suena poco importante, pero es muy importante que la inflación en México se mantiene por debajo del 4%, y esto es de resaltarse porque en otros países ha sido ese tema, la inflación, una de las maneras para desgastar a los gobiernos democráticos. La inflación, como se sabe, es el crecimiento promedio del índice de precios al consumidor, y este se mantiene por debajo del 4%. En comparación con otros países, pues estamos en muy buenas condiciones. También en materia económica, la empresa Mercado Libre anunció que invertirá 4.600 millones de dólares en México durante el año 2026, y esto corresponde con que la inversión extranjera directa en México es y ha sido sostenida y creciente, que eso también es un reflejo de la solidez económica de nuestro país. En materia política, el gobierno de México mantiene diálogo con la CENTE. Sin embargo, sí es conveniente apelar a que ni del lado del gobierno ni del lado de la CENTE predominen las posiciones inflexibles. Se requiere que la CENTE valore, los dirigentes de la CENTE, lo que hasta ahora se ha propuesto. Puede ser insuficiente, pero es un avance, y no hay que apostarle al todo o nada, porque eso no es lo que los maestros quieren. Y del lado del gobierno también es importante explorar, además de los esfuerzos en materia de presupuesto público, el que se pueda negociar con los bancos, con los dueños de las Afores, modificar los términos de las relaciones para hacer un proceso gradual de incremento de las pensiones. Durante el gobierno de López Obrador, por ejemplo, se negoció con las Afores que los recursos no reclamados se trasladaran a la pensión del bienestar, que no era poco dinero, y también se negoció que los bancos no cobraran comisiones en lo que se refiere a la administración de las Afores. Pero hace falta más para negociar con las Afores, porque ellos ganan mucho dinero con los recursos de los trabajadores, y eso pues debe servir también para que los trabajadores obtengan más ingresos, que no solamente sean sus ahorros. Por ejemplo, así como las empresas generan reparto de utilidades a los trabajadores, es decir, que hay un porcentaje derivado de las ganancias que pueden hacer llegar a los trabajadores, los bancos incrementan las pensiones de los asegurados según las ganancias que obtengan por la inversión que hagan de los recursos o la especulación financiera que también practican estas Afores. Esperemos que durante esta semana
se llegue a un acuerdo con la coordinadora y que se pueda apostar a un entendimiento. Hay que recordar que la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación, tanto del CENTE como de la CENTE, votaron por la Cuarta Transformación y hay que tratar de mantener la mejor relación política con los trabajadores de la educación, que no son pocos en el país. Nos causó alegría el que hoy la presidenta anunciara el nombramiento de Laura Itzel Castillo como nueva secretaria de las mujeres. Ella, como saben, es senadora, actualmente presidenta de la mesa directiva del Senado. La conozco desde que éramos ambos muy jóvenes, allá en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Como saben, ella es hija de Berto Castillo y de Tere Juárez, y era, como muchos de nosotros, una militante que hacíamos asambleas populares por todo el país, allá de 1975 en adelante, hace ya mucho tiempo, y qué bueno que ella va a ser secretaria de las mujeres. Enhorabuena. En materia del Mundial, este acontecimiento refleja un impulso al turismo y una proyección internacional de México, pero también conviene hacer una reflexión acerca de este acontecimiento. Más tarde voy a subir a los chats del MNE un texto que se llama Del juego sagrado al espectáculo global, pasión, poder y negocios en la historia de los mundiales de fútbol 1930-2026. Ojalá tengan oportunidad de leerlo, de revisarlo. He estado publicando algunos documentos que preparo para cada evento. Por ejemplo, esta semana envié un documento acerca de los retos de la Cuarta Transformación en el estado de Hidalgo. Luego hice otro correspondiente al estado de Guanajuato. Ahora les mandaré este, y así sucesivamente. En lo que se refiere al Mundial, pues sí conviene hacer una reflexión más amplia, que dice así: nos reunimos hoy en este Palacio de Le Crillon de la Alcaldía Benito Juárez para hablar de fútbol, pero no solamente de fútbol. Vamos a hablar de una pelota, sí, pero también de la humanidad que corre detrás de ella. Vamos a hablar del Mundial, pero también del mundo. Vamos a hablar de goles, estadios, multitudes y camisetas, pero también de poder, negocios, manipulación, memoria y conciencia. Porque el fútbol, compañeras y compañeros, no es solo un juego. Es una de las formas más profundas en que los pueblos se miran a sí mismos. A simple vista, parece algo sencillo: una cancha, 2 porterías, 22 jugadores y una pelota. Pero detrás de esta aparente sencillez se esconde una de las grandes pasiones de nuestro tiempo. El fútbol es deporte y lenguaje, es rito y espectáculo, es alegría popular y negocio global, es memoria de los barrios y mercancía de las corporaciones, es canto de tribuna y contrato millonario, es sueño de infancia y disputa de poder. Por eso debemos mirarlo con amor, pero también con lucidez, con pasión, pero también con conciencia, con entusiasmo, pero también con pensamiento crítico. Porque la pasión sin conciencia puede ser manipulada y la conciencia sin pasión puede volverse indiferente. El fútbol viene de muy lejos. Antes de que existiera Wembley, Maracaná o el Estadio Azteca, antes de Pelé, Maradona, Messi o Mbappé, antes incluso de que existiera la palabra fútbol, la humanidad ya perseguía una esfera
como quien persigue un destino. En China existió el Kuju, en Japón el Kemari, en Grecia y Roma hubo juegos de pelota, y en nuestra América profunda, en Mesoamérica, los pueblos mayas, zapotecas, mixtecos y mexicas practicaron el juego de pelota como ceremonia sagrada. Aquellas canchas no eran simples espacios deportivos, eran escenarios cósmicos. La pelota representaba al sol, el movimiento del juego evocaba el viaje de los astros, la cancha era una representación del universo. Los jugadores no solo competían, participaban en un rito. Por eso, podemos decir que el fútbol moderno conserva, aunque muchas veces no lo sepa, una memoria antigua. Cada partido decisivo sigue siendo una batalla simbólica. Cada remontada parece una victoria contra el destino. Cada gol se vive como una pequeña resurrección colectiva. Y cada derrota duele como si algo íntimo se quebrara en el pecho de los pueblos. Eduardo Galeano lo entendió mejor que nadie. El fútbol vive entre el sol y la sombra, entre la belleza del juego y el negocio que lo rodea, entre la poesía del gol y la lógica del mercado, entre la alegría de la gente y los intereses de quienes administran la industria. Juan Villoro también ha dicho con razón que el fútbol es una de las grandes narrativas contemporáneas. Cada partido tiene personajes, héroes, villanos, azar, tragedia y redención. Ningún guionista puede anticipar completamente lo que ocurre dentro de una cancha. Por eso nos conmueve, porque el balón sigue siendo rebelde, porque el azar todavía existe, porque incluso en el mundo del algoritmo, estadísticas y predicciones, nadie puede saber en qué minuto aparecerá la genialidad. El Mundial de Fútbol nació en Uruguay en 1930. Nació como nacen los grandes mitos modernos, entre barcos, banderas, multitudes y una fe casi inocente en el porvenir. 13 selecciones participaron en aquella primera copa. No había todavía televisión global. No existían los patrocinadores planetarios. No había derechos de transmisión convertidos en fortunas. Había, sobre todo, una convicción que el fútbol podía reunir a las naciones en torno a una pelota. Desde entonces, cada mundial ha sido un espejo de su época. Italia, 1934, y Francia, 1938, estuvieron marcados por el ascenso de los autoritarismos europeos. Brasil, en 1950, dejó la herida del maracanazo. Suecia, en 1958, vio aparecer a Pelé, adolescente luminoso que convirtió al juego en danza. México, 1970, elevó el fútbol a una dimensión estética superior con aquel Brasil inolvidable. Argentina, 1978, mostró la contradicción brutal entre la fiesta deportiva y el horror de una dictadura. México, 1986, fue el Mundial de Maradona, del gol del siglo, de la mano polémica y del genio absoluto. Francia, en 1998, mostró la fuerza de una nación multicultural. Sudáfrica, en 2010, abrió la puerta africana. Qatar, en 2022, culminó la búsqueda de Messi. Y ahora, en 2026, México, Estados Unidos y Canadá reciben una Copa del Mundo ampliada, global, digital, masiva, poderosa. México es sede por tercera ocasión y eso no es menor. Nuestro país no solo ha organizado mundiales, México ha construido parte de la memoria sentimental de la Copa del Mundo. Aquí se coronó Pelé,
Aquí se volvió eterno Maradona. Aquí el Estadio Azteca se convirtió en una montaña sagrada del fútbol. Aquí Manuel Negrete marcó una volea que todavía vuela en la memoria. Aquí el mundo aprendió que una canción puede ser hospitalaria, festiva, apasionada y profundamente futbolera. Pero no debemos quedarnos únicamente en la celebración, también debemos mirar la sombra, porque el fútbol moderno se convirtió en espectáculo global y en negocio multimillonario. La FIFA nació en 1904 como una pequeña asociación para coordinar reglas y competencias, pero con el paso del tiempo se transformó en una de las organizaciones privadas más influyentes del planeta. Con Joao Havelange comenzó la expansión empresarial. Con Joseph Blatter se consolidó el crecimiento económico y también se multiplicaron los señalamientos de corrupción. Los derechos de televisión, los patrocinios, las sedes mundialistas y los contratos comerciales hicieron del fútbol un negocio gigantesco. Y donde hay tanto dinero, aparecen tentaciones, aparecen redes, aparecen sobornos, aparecen intereses que intentan capturar la belleza del juego. Los escándalos de la FIFA, las investigaciones internacionales, las detenciones de dirigentes, las acusaciones de lavado de dinero, fraude y corrupción, demostraron que el fútbol no vive fuera de la historia. La pelota rueda sobre una cancha, pero alrededor de ella se mueven poderes económicos, mediáticos y políticos. Por eso debemos decirlo con claridad, el fútbol es demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de quienes hacen negocios con él. Y acá aparece una lección fundamental para cualquier movimiento social, para cualquier organización popular, para cualquier ciudadano consciente. La emoción colectiva es una fuerza inmensa, puede unir a los pueblos, puede fortalecer identidades, puede producir alegría, pero también puede ser utilizada para manipular. Argentina en 1978 sigue siendo una advertencia histórica. Mientras millones celebraban la conquista de la Copa, miles de personas eran perseguidas, torturadas, desaparecidas o asesinadas por la dictadura militar. La fiesta deportiva convivía con el terror político. Los estadios estaban iluminados, pero el país tenía zonas enteras sumidas en la oscuridad. Ese mundial no cancela la alegría legítima de los aficionados argentinos, pero sí nos obliga a recordar una verdad incómoda. Un gol puede hacer olvidar las preocupaciones de un día, no debe hacernos olvidar las injusticias de una época. Los poderosos saben que las multitudes emocionadas pueden ser conducidas, saben que una bandera, un himno, una camiseta y una victoria pueden generar una energía inmensa. Saben que el nacionalismo deportivo puede ser usado para fortalecer la unidad popular, pero también para ocultar abusos, injusticias y autoritarismos. Por eso, el pueblo debe aprender a disfrutar sin dejarse engañar, a celebrar sin entregar su conciencia, a gritar gol sin cerrar los ojos ante la realidad, a amar la camiseta sin odiar al otro, a defender la pasión sin caer en el fanatismo. El nacionalismo futbolístico puede ser hermoso cuando expresa identidad, memoria y pertenencia, pero puede ser peligroso cuando se convierte en soberbia, exclusión o manipulación. La patria no cabe completa en una cancha. La dignidad de un pueblo no depende de un marcador. La grandeza de una nación no se mide únicamente por sus goles, sino por su justicia, su libertad, su igualdad y su capacidad de cuidar a su gente. Esa es una reflexión necesaria, porque vivimos una época donde todo tiende a convertirse en mercancía. El aficionado se convierte en consumidor,
el jugador se convierte en marca, el club se convierte en activo financiero, el torneo se convierte en plataforma comercial y la emoción se convierte en mercado. Pero el origen del fútbol no está en los consejos de administración, no está en las bolsas de valores, no está en los contratos de televisión, no está en las campañas publicitarias. El origen del fútbol está en la calle, en el barrio, en la escuela, en la plaza, en el llano, en la portería improvisada con piedras, mochilas o zapatos, en el niño que corre detrás de una pelota sin saber que está participando en una ceremonia antigua. Allí nació el fútbol y allí debe seguir encontrando su legitimidad. Compañeras y compañeros, ¿por qué hablar de fútbol en una asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza? Porque la esperanza también se organiza alrededor de símbolos populares, porque un movimiento que quiere transformar la vida del pueblo debe comprender la cultura del pueblo, porque no hay política profunda si no entiende los afectos, las pasiones, las alegrías y las heridas de la gente, porque la transformación no se construye únicamente con programas, diagnósticos y estadísticas, también se construye con memoria, identidad, comunidad y emoción compartida. El fútbol nos enseña algo esencial: nadie gana solo, el talento individual importa, pero sin equipo no hay victoria. La genialidad deslumbra, pero la organización sostiene. El gol emociona, pero el pase previo también cuenta. El delantero aparece en la fotografía, pero el esfuerzo colectivo construye la jugada. Así también ocurre en la política popular. Los movimientos no se construyen solo con individualidades, se construyen con equipo, con disciplina, con estrategia, con generosidad, con unidad, con trabajo territorial, con organización constante. La cancha de la transformación es el pueblo, la camiseta es la esperanza, la estrategia es la unidad y el gol histórico es la justicia social. Por eso, así como en el fútbol no basta la emoción, en la política tampoco basta la indignación. Hay que organizarla, hay que darle rumbo, hay que convertir la pasión en conciencia y la conciencia en acción colectiva. El fútbol también nos enseña que ningún partido está ganado antes de jugarse y ningún partido está perdido antes del silbatazo final. Esa es una gran lección para los pueblos. La historia no está cerrada, el destino no está escrito. Siempre puede llegar una jugada inesperada, siempre puede surgir una remontada, siempre puede aparecer una multitud que decide ponerse de pie. Por eso la esperanza se parece tanto al fútbol, porque cree en el último minuto, porque no se resigna, porque sabe que aun cuando el marcador parece adverso, todavía se puede luchar. Compañeras y compañeros, el Mundial del 2006 es una gran fiesta. México recibe al mundo. El Estadio Azteca vuelve a ser mirada para millones. Hay alegría, turismo, comercio, espectáculo, consumo, televisión, publicidad, emociones y multitudes. Celebremos la fiesta, pero no renunciemos a la conciencia. Disfrutemos el juego, pero entendamos el negocio. Acompañemos la pasión, pero no olvidemos el poder que se mueve detrás del espectáculo. Porque un pueblo consciente puede celebrar sin ser manipulado. Un pueblo organizado puede emocionarse sin perder el rumbo. Un pueblo con memoria puede distinguir entre la fiesta legítima y la propaganda interesada. Ese es el desafío. No apagar la pasión, sino iluminarla. No negar la emoción, sino acompañarla con pensamiento.
No rechazar al fútbol, sino rescatarlo de quienes quieren reducirlo a mercancía, porque el fútbol pertenece a quien lo sueña, no a quienes lo explotan. Pertenece a los niños que juegan en la calle, a las familias que se reúnen frente a una pantalla, a los barrios que celebran un campeonato, a los pueblos que encuentran en una camiseta una forma de reconocerse. Pertenece a la multitud que canta y baila, pertenece a la memoria popular, pertenece a la esperanza. Y por eso, compañeras y compañeros, esta noche podemos decir que ruede la pelota, que el próximo jueves la selección mexicana triunfe sobre Corea del Sur, pero que no se detenga la conciencia, que vibren los estadios, pero que no se silencie la verdad, que celebren los pueblos, pero que no se oculten las injusticias, que haya goles, sí, pero también memoria, que haya fiesta, sí, pero también dignidad, que haya pasión, sí, pero también pensamiento crítico, porque cuando el balón rueda, los pueblos celebran, pero cuando el partido termina, la historia continúa. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Por otra parte, nuestra presidenta hoy celebró los avances para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Este fin de semana, como ya les comentaba, estuvimos en dos actividades, dos entidades, una el día de la inauguración del Mundial en Pachuca, Hidalgo, una asamblea estatal de dirigentes, y al día siguiente estuvimos en Tulancingo. Tenemos actividades programadas durante las próximas semanas. El próximo fin de semana vamos a estar en Yucatán, el viernes en Mérida y el sábado en Canacín. El domingo nos toca estar en el segundo informe de labores legislativas de la senadora Ana Lilia Rivera en Tlaxcala. Ahí vamos a compartir con ella la experiencia. El viernes 26 y sábado 27 estaremos el viernes 26 en la capital de San Luis Potosí y el sábado 27 en Ciudad Valles, San Luis Potosí. El domingo 28 de junio en Nuevo León, nos toca estar en esa región. El viernes 3 y sábado 4 en Tabasco, viernes 3 y sábado 4 en Villahermosa, Tabasco. El domingo 5 de julio en Iztapalapa. El sábado 11 de julio en Coyoacán. El domingo 12, no olviden, el desayuno a las 10 de la mañana en el Foro Aztlán por el Día del Abogado. Esperamos contar ahí con la participación de ministros, jueces, abogados y todos los que tengan interés, algún tipo de interés en la justicia, en el derecho y en la ley. El sábado 18 de julio iremos a Oaxaca, a la capital. El viernes 24 de julio, como ya, y sábado 25, como ya informó Tony, iremos a Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco. Y de una vez avisamos que el 29 de agosto nos toca ir nuevamente al Estado de México. Estaremos recordando las diversas fechas y acontecimientos que estamos procesando. Vienen tiempos de definiciones. Pudimos conversar este pasado jueves con Citlali Hernández. Como saben, ella es la presidenta de la Comisión de Elecciones del Partido Morena, y ella nos confirmó que el 22 de junio se publica o se abren los registros para las propuestas de coordinadores en los estados, donde va a haber elecciones de gobernador. Y luego vendrán los distritos federales, las alcaldías o municipios y finalmente las diputaciones locales. Se tendrán que
garantizar que los procesos sean procesos transparentes, justos, que no haya fracturas. Vamos a apelar a la conciencia colectiva, a que no haya falsedad en las encuestas, pero también a que haya madurez, responsabilidad. En estos días, los próximos días, se van a dar a conocer si algunos partidos de los 4 finalistas consiguen o no el registro como partido político nacional y por ende si tienen o no derecho a proponer candidaturas. Pero también ya sabemos que hay otros partidos, aparte de Morena, el PT, el Verde y 2 de la oposición. Es deseable que en todos lados se mantenga la alianza y el acuerdo de los partidos de la Cuarta Transformación. Eso es deseable, no es siempre posible, pero ojalá se avance en ello. También es muy importante que haya disciplina consciente, que los que se prepararon o se preparan para ser candidatos, si es que resultan serlo, lo hagan con eficiencia y que los conduzca al triunfo. Pero los que se prepararon para ser candidato y no lo son, también deben estar preparados para eso. Hay que prepararse incluso más para no ser candidatos, para no perder la estabilidad emocional, para no pensar que por una candidatura se acaba el futuro. Hay muchas maneras de participar en la actividad política y tenemos que sopesar más allá de las aspiraciones personales, por legítimas que sean, el proyecto del movimiento. A veces, como se ha constatado en diversos procesos políticos electorales, lo que derrota a la izquierda, a las fuerzas progresistas, no son solo los adversarios, sino el divisionismo interno. Eso es lo que nos daña. Sí es necesario que haya crítica y autocrítica, pero no hay que perder la perspectiva. No hay que caer en una visión extremadamente internista. No hay que pensar solamente en la vida interna de los partidos o de las organizaciones políticas. Hay que ver más allá de lo que nos toca vivir, porque con frecuencia la obsesión internista nos obnubila, nos impide valorar adecuadamente lo que es más importante de lo que no lo es. Y sí, claro, nos puede indignar que haya personajes que han sido nuestros adversarios y que eventualmente abanderan una propuesta por encima de quienes llevan años, décadas, luchando por las causas justas y sociales. Sí es cierto, pero no por eso vamos a abandonar las causas legítimas, no por eso vamos a empezar a despotricar públicamente en contra de la Cuarta Transformación o de otros líderes políticos, porque eso lo van a usar nuestros adversarios. He estado siguiendo con preocupación, por ejemplo, lo que pasó en el estado de Coahuila. Y sí hay muchas críticas que se pueden hacer, es cierto, pero algunos actores políticos, en lugar de responsabilizar las maniobras principales, mafiosas, corporativas, tradicionales del PRI y sus aliados, están viendo los ojos hacia adentro, hacia sus adversarios internos, hacia quienes fueron ineficientes, a quienes descuidaron el trabajo político en la entidad, a quienes no estuvieron atentos, a quienes incluso utilizaron sus puestos para sacar ventaja interna, o quienes utilizaron sus puestos para favorecer a sus familiares, a sus amigos o a quienes tienen preferencia por ellos. Sí, esas críticas se pueden hacer, pero con responsabilidad, se pueden hacer internas, pero cuando esas críticas trascienden el ámbito interno y se vuelven estentorias y aparecen en las redes sociales y el líder que las hace se nota que está profundamente molesto o indignado, es que ha perdido la perspectiva. ¿Qué es más importante, que un líder al interior de Morena haya actuado indebidamente o que el PRI, mediante los famosos QRs, haya adulterado la voluntad popular? ¿Qué daña más al proyecto de la Cuarta Transformación? ¿La crítica
expresada irracional y públicamente, o la crítica hacia nuestros adversarios y el procesamiento interno de las críticas. Yo siempre he sido muy crítico, pero también siempre he sido muy responsable, porque lo que construimos costó mucho trabajo, y no lo digo metafóricamente. Yo he conocido a personas que entregaron su vida, no que se sacrificaron, que anduvieron haciendo visitas domiciliarias, que se cansaron, que se asolearon, no, perdieron la vida, y familias enteras. Y entonces no porque nos moleste que algún líder se equivocó, que algún líder fue negligente, fue irresponsable o abusó, vamos a perder de vista lo que nos costó mucho trabajo construir y que debemos preservar no solo por nosotros, sino por lo que todavía nos falta por construir. Así como en el fútbol hay que ser críticos sin dejar de apoyar a la selección mexicana y sin acudir cuando se puede a expresar nuestro favoritismo, también tenemos que mantener la pasión, tenemos que mantener la energía para seguir trabajando, pero sin que nos obnubile la vida interna, porque eso al final no ayuda. Yo no creo que nosotros debemos coleccionar derrotas, no debemos volvernos líderes resentidos, amargados, llenos de frustraciones. Sí hay motivos para entristecerse, pero hay más motivos para estar alegres, hay más motivos para ver la vida política con optimismo, con esperanza, porque con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. ¡Viva la selección mexicana! ¡Viva México! ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! Y muchas gracias al compañero Canek de Tláhuac que me regaló este muñequito. Buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro glorioso. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca.